esto de cómo llegaste a People Analytics, ¿no? Llegué un poco, hubo como dos cosas. Por un lado, veía que me estaba como estancando dentro de recursos humanos y sentía que si seguía haciendo lo mismo, o sea, no iba a progresar y siempre tuve como un ojo puesto en la empleabilidad en el futuro. Y así que por un lado, cuando apareció eso, vi todo el potencial ahí para mantenerme vigente en el mercado laboral. Y después, o sea, en el momento que empecé a meterme con Analytics y Data Mining, pues todo arrancó directamente con Data Mining, o sea, hace allá por 2015 más o menos, 2014, que fue justo la coincidencia en que yo estaba en este punto de estancamiento profesional, si se quiere, con una suerte de crisis con la carrera y, Un poco lo que nos y pasa cuando a todos, apareció... ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la verdad que conozco unos cuantos. Eh, sí, que han tenido sus crisis. A mí, o sea, en particular la mía tenía que ver, por un lado, digamos, como que sentía que en toda la literatura y todo lo que aparecía en los medios sobre recursos humanos, o sea, había mucho humo, no, digamos, o sea, no había mucha investigación ni nada por el estilo. Entonces era como todo muy bonito, pero poco práctico. Después, o sea, otra de las cosas que siempre me pasó a mí es que, o sea, impulsar una mejora dentro de la empresa me costaba muchísimo y, y después, o sea, siempre fui un bombero, o sea, yo estaba laburando en relaciones laborales y siempre corriendo atrás de los quilombos. Entonces, cuando vi esto de data mining y que se aplicaba a recursos humanos y que de alguna manera se te permitía, digamos, o sea, por un lado, o sea, trabajar con una metodología, si se quiere, científica, o sea, donde vos planteas una hipótesis, la validás o la refutás y la reproducís. Después, por otro lado, poder conectar las acciones de recursos humanos con los resultados como para demostrar de que las mejoras son reales, o sea, que no es solamente algo lindo que está en el mercado. Ujú. Y la otra cosa que me voló la peluca fue esto de poder gestionar de cara al futuro, ¿no? O sea, con los análisis predictivos y prescriptivos. Bien. Así que cuando encontré todo ese mundo, nada, me enamoré. Bueno, está claro por qué te haces llamar, por lo menos en LinkedIn, en tu perfil dice HR Nerd, y me encanta eso porque es como, primero que la palabra nerd ya no tiene la connotación negativa que tenía hace unos años, sino que ahora es, bueno, el que está como, es, por ahí como una condición es ser curioso y estar todo el tiempo pensando en cómo mejorar algo y hacerse preguntas, y una vez que respondo esa pregunta, vuelvo a hacer una nueva pregunta, y esto me parece que está buenísimo, y a mí también me identifica eso un poco, ¿no? Que nunca conformarse con lo que vimos, y que necesitamos un poco la evidencia de ese dato, de ese cruce o ese análisis que me permite llegar un poco más a esa respuesta, ¿no? Claro, sí, ni hablar, ni hablar. Y a veces, o sea, qué sé yo, tampoco necesitas como grandes cosas, ¿no? O sea, no sé, con un análisis de almacenero incluso, de poner los datos en una planilla y fijarte cómo te dio algo, o sea, Bueno, ahí me es gusta un ir, montón. me gusta ese punto porque es, primero, pareciera que People Analytics solo las grandes empresas hipertecnológicas, no sé, como si fuera Mercado Libre, Globant, son las únicas posibles que pueden hacer Analytics. Pero en realidad Analytics es una herramienta que puede tener cualquiera, desde una pyme hasta, no sé, como vos decís, un almacenero también podría hacer sus Analytics de alguna manera. Sí, de hecho, no sé, hay en el blog de Google hay un ejemplo, o sea, hay un artículo o sea, de una empresa tecnológica o sea, en donde la persona que estaba a cargo de recursos humanos, o sea, hizo un análisis de, bueno, cuánta plata había gastado por canal de reclutamiento, digamos, traigámoslos de acá, porque es un ejemplo del Reino Unido, pero no sé, imagínate, no sé, bueno, gasté tanta plata en LinkedIn, en Computrabajo, en Zona Jobs, en Boomerang, en Savi, y demás. Y después hizo, y vamos a quedar bien con todo, ¿no? Obvio.
Era un chivo con queso. Pero bueno, se fijó cuánta plata gastó durante un año, o sea, en cada uno de los canales y cuánta gente entró por cada canal. Y entonces se dio cuenta de que estaba gastando mucha plata en el canal por el cual ingresa menos gente y le estaba metiendo poca plata al canal más efectivo. Ujú. Y eso es una planilla de Excel y con 3 columnas, o sea, En pero realidad, claro, ese ejercicio es, o sea, es Analytics se fabuloso. trata más de, digamos, de analizar y no tanto de las mega herramientas y nada más. Es simplemente hacer buenas preguntas y tratar de responderlas a partir de datos. Ahí la pregunta es, ¿cómo Claro, arranca alguien para empezar a hacer analytics? y arranca por los quilombos que tenés. O sea, yo me metí en este mundo porque en la empresa donde estaba laburando, una fábrica autopartista, teníamos, o sea, un problema de ausentismo terrible, o sea, que había escalado mucho, sobre todo, y que se nos había descontrolado. O sea, nosotros pasamos de un promedio histórico de ausentismo de un 4% a un 15%. Ujú, Este, y en un momento, o sea, bueno, salimos con los tapones de punta a sancionar, a controlar, ¿viste? O sea, qué sé yo, y demás. Y logramos que bajara, pero después, o sea, tuvimos un rebote y no lo pudimos bajar más. Entonces ahí empecé a meterme más con el tema de las causas, con los detalles, a ver si había algún área que sobresaliera o algún jefe que por ahí, o sea, me estuviera explicando la, la cantidad de ausencias que teníamos y eso hizo que, o sea, que empujara un poco más, ¿viste? O sea, los límites de lo que podía hacer, ¿no? O sea, qué sé yo, porque, por ejemplo, uno de los problemas que tenía es que nosotros durante el invierno teníamos, por ejemplo, un pool de ausentistas. O sea, ujú, no contratábamos por agencia simplemente para, bueno, reemplazarlo a Sergio o para reemplazarlo a Manuel. Contratábamos a varias personas para reemplazar por las dudas. ujú. Entonces, bueno, esto llevó a, no sé, a inventar promedios ponderados, o sea, a ver cómo ponderaba también, o sea, el peso de las horas extras que supuestamente, viste, o sea, eh, eran todas a causa del ausentismo y resulta que tenía un 30% de horas extra que o sea, que no se podían explicar por el tema del ausentismo. Entonces, bueno, ya empezás a discutir de otra manera, ¿no? Porque una cosa es que te vengan los ingenieros de planta y decir, no, o sea, no, todas las horas extras son por ausentismo, o sea, nosotros lo tenemos medido, a decir, bueno, mira, o sea, yo también lo estoy midiendo y, o sea, hay un montón de horas extras que no se explican por ausentismo. Ujú. Eh, Así que bueno, eso, o sea, como vos decías, la curiosidad, o sea, te va empujando y sobre todo cuando tenés un problema, un quilombo dentro de la empresa es mucho más fácil, Ujú. porque sabés que eso a alguien le duele. Claro, pero en realidad lo que estaba pensando es esto de, bueno, hay muchos problemas se resuelven hoy en un montón de organizaciones públicas, privadas, digo, grandes empresas, pymes, mipymes, lo que quieras. Siempre hay quilombos, ¿no? Y siempre hay líos y siempre hay problemas que tienen que ver con la gestión de personas, básicamente, ¿no? Esto de, bueno, al final la gente llega tarde o no viene o me clava un certificado y yo sé que por ahí me está mintiendo. Y hay un montón de cuestiones ahí que tienen digamos, estos problemas, se producen y que a veces son grandes problemas porque hacen perder mucho dinero o productividad o mala asignación de recursos, ¿no? Y la manera tradicional de resolverlo, siempre me imagino esa mesa en la cual me tocó estar varias veces, ¿viste? Bueno, ¿por dónde empezamos? Y parece más como, bueno, a mí me parece tal cosa y uno actúa con muchos preconceptos y muchos prejuicios también a veces. No, este Sí. fulanito no viene porque ya sabemos, es histórico, él siempre clava un certificado, tiene una carpeta así tremenda y entonces me parece que está bueno esto de derribar mitos también y de iluminar que hay otras maneras de alguna manera de cerciorarse o de tener otras respuestas y no quedarse solo en, bueno, lo que yo creo que puede pasar y de alguna manera le pregunté a uno y me dijo y se transforma en algo de opiniones más que la realidad, digamos, como que los datos me ayudan a llegar a esa realidad. Sí, Eh, sí, sí, sí. es un poco así, ¿no? Es un poco así y no sé, bueno, una de las cosas que estuve leyendo en este último año sobre el tema de alfabetización de datos, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, porque
digamos, la definición de alfabetización de datos es usar, leer, trabajar y discutir con datos, o sea, ¿no? Me parece algo O sea, básico es eso. un, ¿Y no parece tan algo común? básico y no es tan común, pero incluso, o sea, llevarlo fuera de recursos humanos, o sea, por ejemplo, no sé, las ventas bajaron y yo estoy, o sea, bueno, presionando a mis vendedores para que vendan más, o estoy echando vendedores, o subiendo el costo. Si yo estoy reaccionando, digamos, o sea, corriendo atrás de los resultados, digamos, o sea, como que tampoco estoy gestionando con datos, digamos, o sea, Ajá. el tema para mí, o sea, de trabajar con datos es, bueno, buscar los patrones, buscar las constantes, o sea, buscar las cosas novedosas y tratar de explicar el porqué y después de ahí, o sea, bueno, buscar los planes de acción que nos ayuden a generar los resultados que nosotros queremos. Me Ahí encanta está la... ese concepto de alfabetización de datos, porque es como tal cual la alfabetización, ¿no? Empezás a, como a enseñarle a las organizaciones a transitar lo que es usar datos. En general, como vos recién decías, en ventas, en marketing, en producción, hay un montón de indicadores y hablan un montón, digamos, su lenguaje es basado en datos principalmente, ¿no? Midieron tal cosa, miden la producción, productividad, están todo el tiempo midiendo, sobre todo empresas que tienen buenas prácticas, ¿no? Ahora, en recursos humanos eso parece bastante más lejano y parece bastante más, menos común, para decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué crees que es eso? Digamos, ¿hay resistencia de recursos humanos a usar datos, a usar... ¿Necesitamos cambiar los perfiles de eh, nuestros? ¿Endurecernos un poco? yo creo que un poco sí, o sea, por lo menos la experiencia, o sea, en relaciones del trabajo y después con, no sé, con todas las personas que me crucé haciendo cursos en todo el país, o sea, o en buena parte del país, o sea, la mayoría, o sea, el primer factor por el que eligió la gente recursos humanos o relaciones de trabajo, pues porque es una carrera que no tiene números. Ajá. ¿No? El segundo factor es para ayudar a la gente. ¿No? Entonces, cuando estás trabajando en el ámbito privado, bueno, o sea, te chocas con una pared, o sea, tarde o temprano, digamos. Eh, Casualmente yo también elegí recursos, relaciones del trabajo, porque es una carrera que no tenía tanto número, o sea, pues, o sea, yo empecé a estudiar más o menos grande, o sea, tenía 26 años cuando me metí en la Ujú. carrera, este, y en ese entonces, o sea, no me veía estudiando ingeniería, por más que de alguna manera me gusta, porque soy técnico en electrónica, Ujú. del secundario, pero no me veía estudiando ingeniería, no me veía estudiando Una carrera una tan carrera dura. económica. Sí, sí, en realidad, o sea, yo me imaginaba que me iba a recibir a los 45 años y que, bueno, trabajando y estudiando, o sea, no lo iba a poder sacar nunca. Así que fue un poco por ahí que me metí y, bueno, no sé, esta locura de la vida, o sea, estoy enfrascado en los números y enamorado otra vez de la estadística, este, y cosas por el Analizando, estilo. sí. Bueno, Sí, pero viste, bueno, ahí dejamos tener una cosita nada más, viste, o sea, y como para cerrar también el tema de la alfabetización de datos, o sea, una de las cosas que también me gustó fue que como que no todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, y como que dentro del concepto de alfabetización de datos tenés como varios perfiles. ¿vos crees Entonces que... Ujú, dale, vas dale. a tener el data scientist, o sea, que es el que, digamos, o sea, se ensucia las manos con los datos, que corre los algoritmos, después podés tener gente tal vez un poco como yo, si se quiere, que algo sabe de programación, algo sabe de alguna herramienta de BI o de interpretación de datos, y después tener los entusiastas, o sea, que por ahí estamos la mayoría de los profesionales de recursos humanos, o sea, gente que por ahí no tenemos los skills técnicos para programar o para construir un tablero, pero que sí, o sea, tenemos ganas de, bueno, esto, bueno, de plantearnos De responder preguntas preguntas. Exacto. y de responderlas con datos. Bien. Entonces, después uno se va haciendo el camino. Yo creo que también, o sea, la gente hiperblanda, o sea, es necesaria en un Ujú. proyecto Analytics. O sea, yo creo que parte del diferencial nuestro, o sea, como Data for HR, es, o sea, tener un compañero, o sea, como Mariano, que es
un ingeniero que te trabaja de punta a punta con los datos, o sea, desde el ETL hasta los algoritmos y las visualizaciones, que por ahí eso es raro, porque la mayoría de los data scientists quieren que les mande los datos, ¿viste? O sea, son gente como muy refinada. Ujú. Y que se Este, demande una buena base, digamos, bien, con buena Claro, calidad de ellos quieren que les datos. mande los datos, o sea, no les gusta mucho pelear con la parte de TL. Pero justo, o sea, en particular, el diferencial nuestro es, bueno, es poder entender bien el problema de recursos humanos, o sea, dentro de las organizaciones, haberlo vivido, haberlo sufrido, este, y también entender cómo funciona la parte de data mining, o sea, de ciencia de datos, Ujú. y entender el output y traducirlo y dialogar, o sea, poder ser como un nexo entre, digamos, o sea, la necesidad del cliente y la parte técnica. Hay algo ahí que me llama un poquito la atención, es, digamos, perdón, vuelvo un poquito. La semana pasada estamos preparando un evento para la semana que viene de Hacking in Chat, ¿no? Y tuvimos una charla con los tres speakers para el capítulo de Buenos Aires. Y el capítulo Sí. va a tratar sobre emociones, sobre cuestiones hiper blandas, ¿no? Y un poco era desafiar eso también, porque nos parecía que estaba bueno también esto de ok, todos ahora dicen que Analytics es lo mejor, que People Analytics es lo que hay que hacer, porque hay que responder preguntas con datos, bla, 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 y al final nos olvidamos de las personas, ¿no? Parece como que endurecimos, hay como una tendencia a endurecer demasiado y como que nos pasamos de rosca con eso y nos olvidamos de las personas. Y al final, sobre todo en esta pandemia, primer sacrilegio, dije la palabra pandemia y no quería decirlo, pero en esta época eh, también esto bueno, las personas se pusieron en un lugar muy importante por encima de de las compañías o las organizaciones o los procesos, porque no queremos morir en este proceso, ¿no? En esta época. No queremos que nadie muera, que nadie que conozcamos muera, entonces queremos cuidar a las personas y queremos que como organizaciones, queremos que nuestros empleados, que son personas, estén lo mejor posible. Entonces como que eso de alguna manera hay como una oleada ahora de desafiar esto de, che, para Analytics no quiero una planilla con números, sino quiero ver personas. Entonces, ¿cómo juntamos esos dos mundos o logramos ese equilibrio, ¿no? O si es posible, digo. Eh, para mí el tema de que todas las personas somos números dentro de la organización existe desde hace mucho tiempo, o sea, no con la irrupción de Analytics, o sea, de hecho, o sea, lo que viene a hacer Analytics es de alguna manera tomar mejores decisiones con esos números. Digo, qué sé yo, empresas que por ahí, o sea, pagan lo mínimo o sea, lo mínimo y con bronca, ¿viste? O sea, nada más, pues dicen, Ujú. bueno, total, o sea, viene alguien y lo reemplaza como si fuésemos tuercas, ¿viste? Este, y, y justamente con analítico decir, no, bueno, pero si, o sea, si yo tengo acá una puerta giratoria, vamos a perder muchísima más plata y por ahí, o sea, lo que necesitamos mejorar, o sea, ni siquiera es el sueldo, es tal vez alguna condición alguna condición del espacio de trabajo o algo por el estilo, digo, o sea, o por ahí escuchar y ver cómo llegamos a un acuerdo, digo. Y a mí justamente una de las cosas de Analytics, o sea, lo que me gusta mucho y con esto de las personas y demás, es que justamente te da las herramientas como para meterlo dentro en el juego, en la consideración. Ujú. Las situaciones, o sea, las solemos definir como sistemas, o sea, en donde vos en un sistema, o sea, tenés una serie de engranajes en donde digamos, o sea, cada engranaje o cada área y cada persona en particular, digamos, cumple su rol para, digamos, el bien común o los objetivos de la empresa. Y eso es como una mirada como bastante simplista, digamos, o sea, porque justamente o sea, no tenés en cuenta a las personas o Ujú. las ambiciones, con quién me llevo bien, o sea, con quién me llevo mal, con qué tipo de líder trabajo mejor. Y por eso me gusta más, ¿viste? O sea, como una definición más apropiada de lo que son las organizaciones, o sea, la definición del ecosistema, digo, Ujú. en donde vos en un sistema, por más que sea un bosque así divino tipo Disney, o sea, qué sé yo, vos ahí tenés, o sea, predadores y presas, tenés, o sea, hasta las mismas plantas compitiendo por para estar más cerca del sol o de la, o de las fuentes de agua, entonces, y ahí, y sin embargo, viste, hay como todo un equilibrio.
Ujú. Y creo que Analytics te da esas posibilidades también, o sea, de poder justamente mezclar todas las fuentes de información que vos tenés e incluso, o sea, qué es lo que piensa la persona, este, y bueno, ver cuáles son las mejores combinaciones, incluso cuáles son los mejores procesos, o sea, porque también otra de las cosas que me vuela un poco la cabeza es poder pensar, bueno, cómo mejoro los procesos y no cómo hago mejores a las personas. Claro. Bueno, Este, ahí me parece que está bueno eso. Rich incluso se está discutiendo. ¿No? Dale, perdón que te perdí ahí lo último. O sea, no, que decía cosas que incluso hasta Dave Burrich se discute consigo mismo, digo, o sea, era Ok. eso, ¿no? O sea, así Bueno, que nada. un poco esto me va llevando a hablar de Employee Experience, ¿no? De la experiencia del empleado. Y lo que siempre decimos cuando hablamos de los que hablamos de experiencia del empleado es que nos importan las personas y nos importan las particularidades de esas personas, o sea, la individualidad de alguna manera, ¿no? Y pretender que una población de, no sé, 100, 200 empleados, 1000 empleados o más, que actúen todos de la misma manera, que reaccionen de la misma manera frente a estímulos que puedan ser beneficios, un bono, un puesto de trabajo, puede ser la historia de la compañía, digamos, que todos reaccionen de la misma manera y que tengan la misma percepción de esos estímulos, pareciera ser bastante pretencioso y suena más a algo irreal, ¿no? Porque uno está casado, el otro no está casado, uno vive en una casa gigante, el otro vive en un departamento chico, y uno trabaja hace 20 años en la compañía haciendo lo mismo y el otro viene cambiando cada 2 años de compañía y de puesto. Entonces, en esto, Claro. Employee Experience, ahí Lucila Baus me hizo un comentario similar, digamos, empieza a conectar con People Analytics, porque de alguna manera yo necesito hilar mucho más fino sobre qué creen, qué piensan y cómo actúan esas personas, pero no con una idea de control, sino al contrario, con una idea de tratar de que ellos estén de la mejor manera posible y que estén más a gusto y direccionar los recursos de la compañía a mejorar esa experiencia de empleo y no malgastar. Por ejemplo, el típico ejemplo es pagan gimnasio. Conocíamos una empresa que le daba el beneficio de gimnasio a todos. Y de La Quiaca, 90 sucursales de La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Había localidades donde no había gimnasios posibles y no había el acuerdo que habían tenido en Buenos Aires, que había 10 opciones para ir al gimnasio. Entonces, la verdad que ahí se transforma en un gasto. Decís, bueno, yo lo tengo pagado, le voy a pagar, asigné ese recurso ahí y no lo puede usar la persona. Se frustra la persona, la compañía pierde eficiencia, entonces ahí se transforma en algo como una nueva pregunta bastante más grande que es, ¿puedo ayudar a construir mi experiencia de empleo a través de Analytics? Y ahí, a ver, ¿qué te parece? No sé. ¿A qué quilombo me meto? Sí. 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 Sí, bueno, yo creo que igual no hay que perder de vista, o sea, que uno siempre arma, si bien trata de que sea lo más customizable posible, digamos, la experiencia de un empleado dentro de la organización, o sea, siempre tenés que buscar una suerte de Pareto, digamos, o sea, Ujú. yo no puedo hacer, o sea, una experiencia de cliente para, o de empleado, digamos, para toda mi dotación. Siempre tengo que, bueno, ver dentro de mis grupos de empleados cuál es el 80-20, digamos, o sea, pues nunca voy a poder satisfacer a todos. Sí, o sea, me parece que dentro, no sé, un poco respondiendo a Sami Ahí Capurro. sí, y hay otra pregunta más que dice María Ward, dice, me sumo a la consulta de Sami Capurro, ejemplos similares donde supongo que se utiliza People Analytics. Sí, pero digo, o sea, uno puede pensar en, digamos, en todo el Reclutamiento, proceso por de ejemplo, ¿no? onboarding. ¿Eh? En reclutamiento, por ejemplo. Desde el primer contacto hasta que la persona está dentro de la compañía, o sea, incluso, digamos, los primeros, hasta los primeros, no sé, 6 meses, o sea, o 3 meses, o sea, uno Ujú. puede planificar el camino y, e ir evaluando, digamos, o sea, cómo es la experiencia del candidato. Sobre todo cuando, digamos, estás en industrias que hay mucha competencia por la gente, digamos. Como tecnología, por ejemplo. Como tecnología, como energía, como ingeniería en general, digamos, o sea, como analytics dentro de poco, o sea, gente de People Analytics dentro de Sí. poco. Eh, Porque ahí, o sea, ya cuando la gente se pone, o sea, en exquisita, en donde tiene más opciones para elegir, o sea, y permanentemente, digamos, o sea, cualquier detalle, o sea, te hace perder un candidato, digamos, o sea. Claro.
Y eso aplica, digamos, o sea, qué sé yo, para un data scientist, hasta para un técnico de mantenimiento, digo, o sea, un técnico electrónico de mantenimiento, digo, o sea, no, digo, hay que pensar todos esos detalles y demás, y ver dónde tenés esos cuellos de botella y dónde tenés oportunidad de mejora, digo, o sea, a O sea que, mí una de las cosas que me gustaría desarrollar es cómo, bueno, mejoro el proceso de onboarding en donde estoy laborando ahora para hacer una semana más corta, digamos, o sea, del consultor al cliente, digo. ujú. Cómo voy preparando Y eso, el equipo digamos, para o que... sea que estamos pasando lo que nosotros llamamos como el employee journey, ¿no? Ahí está. El employee journey es ese recorrido que hace el empleado, que empieza muchas veces antes de ingresar a la compañía, ¿no? Entonces, bueno, ya nombramos el reclutamiento, ¿no? Y por ahí en la selección ya podríamos aplicar Analytics. Ahora estás hablando de onboarding. Después, me imagino, los siguientes pasos que hace esa persona tienen que ver muchas veces con, por ejemplo, no sé, qué potencial tiene esa persona para ocupar determinados puestos. Dónde se siente más a gusto, si está preparado para trabajar en equipo o no. Veía unos informes hace un tiempo, hace unos meses, que era sobre cómo, utilizando la herramienta Start Me Up, esta que desarrolló Globant, las personas se dan reconocimientos, que es algo cotidiano, cada vez que uno trabaja con alguien le da un reconocimiento, una estrella, y eso lo más obvio es, bueno, al final del año le dan un premio al que más estrellas tuvo, un reconocimiento más general en la compañía. Pero lo que está por debajo de eso, y ahí me parece donde se vuelve interesante Analytics, es, por ejemplo, ver qué personas están encajando mejor con la cultura, o sea, qué personas se sienten más a gusto con la cultura organizacional de esa compañía. Y de esa manera puedo entender si la persona tiene más posibilidades de irse o posibilidades de quedarse o de crecer porque quiere seguir interactuando con otros equipos, etcétera, ¿no? Eso me parece que es súper interesante. Sí, 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 incluso, o sea, de ese tipo de herramientas vos también podés evaluar, por ejemplo, la frecuencia con la que la gente sea feedback, ¿viste? Para que no sea, bueno, una cosa, bueno, estamos llegando a fin de mes, vamos por el premio mensual y, bueno, empezamos a tirar estrellas. Ujú. Eh, eh, yo creo que el tema de los datos, o sea, también, o sea, bien usados le da como más poder a las personas, a los jefes, digamos, para, digamos, hacerse cargo de todas esas relaciones y empezar a construir una cultura más sólida, porque puedes demostrar que eso funciona y que da mejores resultados, digo. Ujú. Qué sé yo, volviendo con el tema de la experiencia del candidato, o sea, vos podés pensar incluso desde el momento del aviso, digo, o sea, Ujú. yo, o sea, incluso antes de pensar, digamos, o sea, en la experiencia del candidato, yo pensaría también incluso en, bueno, o sea, en la calidad de los ingresos, digo. Bien, Entonces, evaluando la calidad de los ingresos, o sea, simplemente con una pregunta, por ejemplo, no sé, no sé, contratamos a Sergio y dentro de 6 meses nos preguntamos, ¿lo volveríamos a contratar a Sergio o si pudiéramos claro, volver el tiempo atrás, lo contratamos a Manuel? Digamos. claro, claro, Digo, si pues hay un informe de IBM, por ejemplo, que decía que no sé, casi el 40% de las contrataciones, o sea, no volverían a ser contratadas, digo. claro, Entonces estás pifiando fracasan. muy feo. Entonces estás pifiando en la selección, en el onboarding, digamos, hay algo ahí que... Y de ahí puedes ir para atrás, ¿no? O sea, bueno, o sea, ¿qué nos pasó acá? Bueno, o sea, ¿por qué llegamos a estos candidatos? O sea, ¿desde dónde salieron? Si, pues también mismo, o sea, esta misma persona que hizo ¿viste? O sea, el caso del almacenero, bueno, ¿viste? O sea, Ujú. el análisis de por dónde contrataba a la gente, también hizo un análisis de a ver, un experimento, o sea, con la misma búsqueda, publicó dos avisos diferentes. O sea, Ujú. uno, palabras, o sea, estaban como bien orientadas a las tareas, y otra en donde las palabras estaban más orientadas a los desafíos y a la cultura de la empresa. Y recibió más gente y, y más candidatos y mejores por el segundo aviso. Claro, Entonces ya claro. incluso puedes verificar la experiencia del empleado desde el aviso, digo, o sea, enfocado en los candidatos en los ingresos que mejor desempeño tienen. Ahí te llevo a hay otro punto que a mí me interesa que comentes un poco, es cuáles son las herramientas más comunes que hay para analizar. Y otro tema que me parece interesante es si dividimos analytics en general, digamos, o la ciencia de datos en general, hay distintos usos, ¿no? Uno más para ahí descriptivo,
Después hay usos más predictivos y también usos prescriptivos digamos, como que de alguna manera hay algún pasaje de lo más obvio, que puede ser lo descriptivo, a cuestiones más complejas. ¿Qué herramientas hay y cómo pasamos de eso descriptivo, que es armar una buena visualización de resultados de, por ejemplo, datos demográficos, a algo más que me sirva para gestionar a futuro, digamos, ¿no? Quizás necesitamos Para 2 días para descriptivos, responder, ¿eh? no, no, igual, o sea, puedo darte una respuesta corta y este, no, a ver, para toda la parte descriptiva, digamos, o sea, cualquier herramienta de BI, o sea, te sirve, incluso, o sea, Excel, digamos, o sea, no, Ujú. eh, o sea, Excel es como las cucarachas del mundo de Data Science, o sea, van a aparecer sistemas nuevos, lenguajes nuevos, pero todo va a ser todo el mundo va a hacer una lectura en una tabla o en una planilla de cálculo, o sea, entonces, Como decía un profesor mío, todo se hace con un Excel. Todo. Cualquier cosa se puede hacer todo con un se hace Excel. en Hasta la Excel. lista de supermercado, digo. No, bueno, en nuestro primer meetup de People Analytics que organizamos el año pasado, o sea, que vino la gente de La Nación, que está hiper reconocida e hiper galardonada por Ujú. por toda la parte de periodismo de datos y Sí. visualizaciones y demás, o sea, tiene siempre un primer paso por Excel, o sea, a mí me sorprendió, digamos, o sea, este, y uno lo hace porque yo lo uso porque, digamos, es con lo que estoy más familiarizado, por eso. Siempre lo más importante es el tema de la pregunta y la curiosidad y, bueno, de por dónde te metes. Después la Claro. herramienta va siendo un poco accessoria. Para toda la parte descriptiva, digamos, o sea, con cualquier herramienta de BI, o sea, como ClickSense, Power BI, Tableau o algunas abiertas que existen en el mercado, o sea, de código abierto que existen en el mercado, te alcanza y te sobra. Después para hacer análisis predictivos y prescriptivos, sí necesitas, o incluso análisis descriptivos más estadísticos, ¿no? Ujú. Necesitas alguna herramienta como R o Python, Ujú. Orange, RapidMiner, que se me ocurre ahora, pero es ¿Y cuál sería la muy ventaja de simple. esas herramientas de R o Python, que son las más comunes, con respecto a hacerlo en Excel? Digamos, ¿es ganar en velocidad o hay otras cuestiones que Y ganás también en velocidad, ganás en reproducción, en trabajar ganás, o con sea, mayor cantidad de datos, mayor volumen? puedes trabajar o sea, con mucho volumen de datos, o sea, el año pasado que tenía planeado o sea, una apertura en una clase, o sea, de introducción a R, o sea, mi idea era arrancar con una técnica, o sea, para detectar grupos, o sea, en una base de clientes y hacerlo en Excel y hacerlo en R en particular, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Este, y la base, por ejemplo, la que tenía en Excel, para encontrar tres grupitos, o sea, tardaba aproximadamente 8 minutos. Y era una base de 30 clientes por 6 columnas, o sea, más o menos. Ajá. Para encontrarme tres grupitos, o sea, tardaba 8 minutos Excel. Después hacía ese mismo ejercicio para encontrar, digamos, o sea, grupitos con técnicas de clustering, con un dataset de Uber de Nueva York, que tenía 500.000 y pico de registros. Ujú. Este, tardaba 1 minuto y medio, menos. Claro, ahí está, esa es la respuesta, digamos, ¿no? Ok, usa Y, Excel, pero cuando empiezas a usar cosas más complejas, vas a necesitar sí o sí ir a herramientas más complejas también, más potentes. y, y cuando le vas agarrando la mano te cuesta, o sea, te cuesta dejar material. Yo, por ejemplo, o sea, uso, digamos, Mariano, o sea, programa en Python, o sea, yo uso R, por ejemplo, para hacer toda la parte de informes y presentaciones y demás, o sea, este, porque por ejemplo, evito duplicar trabajo, por un lado, digamos, o sea, Ujú. hago el análisis en R y ya tengo hecha la presentación también, o sea, Claro. listo. O lo otro es, por ejemplo, no sé, si tengo que hacer, no sé, un informe, una encuesta de clima y dividirla por países. En vez de hacer 5 informes distintos, hago el mismo informe, filtro por cada país y lo mandé por mail. Claro. ¿Viste? Y Y quedé re... aceleraste exacto. Y sobre todo eso también, porque al final se trata de contar historias con datos, o contar una foto, describir una foto, o describir una foto del futuro, digo, de, cuando es predictivo.
o escenarios y visualizar también se transforma en algo fundamental para todos los que no están en el mundo de analytics, ¿no? Es como el management, me imagino, el dueño de la empresa, el almacenero, digamos, alguien que tiene que, digamos, recibir ese informe que sea de la manera más amigable posible, ¿no? Mm. Sí, 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 sí. Sí, y en eso también lo importante es la claridad, ¿no? O sea, Ujú. vos cuando estás presentando con datos, o sea, lo que necesitas es claridad, ¿no? O sea, Claro, también trabajar con cosas familiares, o sea, entonces vas a trabajar siempre con barras, con líneas e claro, incluso con tortas, gráficos de torta, claro. pero hechos a conciencia, o sea, o combinando el audio, o sea, pero, Una, pero sí, 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 el tema también, bueno, y ahí pasa también, bueno, por conocer qué es lo que necesita el otro, digo, o sea, claro, en el diseño de una visualización. ahí me parece que Un está la ejemplo. clave entre la persona que está en el medio entre, digamos, que puede interpretar lo que el ingeniero o el data scientist puede hacer y lo que el otro necesita, ¿no? Es como un poco el nexo. Y me parece que, me imagino, ¿no? Esto de los departamentos de recursos humanos pueden transformarse en eso, en embajadores de esos datos hacia la toma de decisiones.